Muy bien, pues es genial que estemos todos reunidos, aunque estemos de esta forma, tal y como se nos ha dicho. Y hoy vamos a seguir, como sabéis, con la epístola a los romanos, después de donde quedó el último día que nos predicó Josep. Y voy a hacerte una pregunta. ¿Te gustaría saber más de la Biblia? ¿Te gustaría tener más tiempo para estudiarla, incluso tener la capacidad de estudiarla en sus idiomas originales para poderla comprender mejor? ¿O es más, te gustaría incluso tener un doctorado en teología para poder tener claro qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que dice en este tema, por qué unos piensan de una forma, por qué otros piensan de otra forma, y explicar de una forma lógica, coherente, por qué crees lo que crees? ¿Te gustaría llegar a este nivel? La verdad es que a mí me gustaría llegar a este nivel y he estudiado teología por esto y me encantaría poder seguir para aprender más. Pero hoy vamos a hacer un apunte sobre este tema enfocado de una forma distinta. Y el título de la predicación de hoy será El doctorado que Dios busca. Porque nosotros podemos buscar doctorados en sentido académico, pero ¿cuál es el doctorado que Dios busca? Lo veremos en la lectura de hoy. Y aquí Pablo sigue con su argumentación y lo primero que está tratando de hacer Pablo desde el principio es dejar sin excusa a los demás delante de Dios. Y además Pablo hace esto de una forma magistral. De hecho, él discute de una forma genial. ¿Y qué es lo que él hace? Si tú quieres hablar con una persona y hacer que esta persona acabe cediendo en su opinión para que abrace tu opinión, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor que se puede hacer en este sentido es destrozar sus argumentos. Antes que mostrar tú tus propios argumentos y decir, mira qué sólidos son mis propios argumentos, lo mejor que se puede hacer es destrozar los argumentos de los demás con lo que él dice, porque entonces ya se cogerá a lo que le quede, a tus propios argumentos, aunque no sean tan firmes, pero sus argumentos han sido destrozados. Por supuesto, esto no es una predicación sobre cómo ganar una discusión, ni muchísimo menos, pero esto es lo que Pablo está haciendo en estos textos. Él está cogiendo los argumentos de los demás, los está destrozando para finalmente presentar el Evangelio. Evidentemente, él no lo hace con un afán de manipular a nadie. Nosotros podemos tener discusiones para acabarlas ganando por nuestro propio ego. Pablo no es así. Pablo emplea esta técnica porque es una técnica legítima, es una técnica buena y no está manipulando. ¿Por qué? Porque él murió por lo que él estaba diciendo. No es que él quiera llevar a la gente a su terreno, sino que él lo cree tan firmemente que llega a dar su vida por lo que cree. Y él sabe que la mejor forma de hacer entender a los demás que necesitan a Jesús es el hecho de destrozar sus propios argumentos para después presentar su argumento. Y al principio, hasta ahora, el interlocutor imaginario en esta discusión que tenía Pablo era cualquier persona de la humanidad, cualquier hombre, cualquier mujer. Este era su interlocutor imaginario. Pablo hablaba con él, cogía sus argumentos y terminaba demostrando con sus propios argumentos que no tenía razón.
De hecho, hemos visto en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Capítulo 2, versículo 1. De manera que le está diciendo a cualquier persona, mira, ¿verdad que eres capaz de criticar a los demás? Pues con tu propio juicio te estás condenando a ti, porque haces lo que criticas de los demás. De esta forma, ha demostrado que incluso quien no tiene la ley es culpable, porque sabe lo que está bien y lo que está mal. Y ahora, en el texto que nos toca a partir de ahora, pasa a hablar con un judío. Hasta ahora ha estado hablando con una persona imaginaria, representando a la humanidad, y ahora dice, mira, ahora voy a centrarme en vosotros, judíos, que sois de mi propio pueblo. Y en el capítulo 2, versículo 17, dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío, que aquí es donde empezaremos la meditación de hoy. Y Pablo lo que ha estado diciendo a estas personas que no son judíos es, dice, mira, vosotros conocéis a Dios a través de la creación, es decir, la creación os habla de Dios, pero no le glorificáis. Capítulo 1, versículo 21. Dice, mira, seguís vuestros propios razonamientos, que están equivocados. Vuestro corazón anda en tinieblas y os creéis listos por dejar aparte a Dios, pero en realidad sois necios. Capítulo 1, versículo 22. Y hasta aquí el judío podía estar escuchando y podría decir, bravo, Pablo, súper bien, la estás clavando, porque estás poniendo a estas personas que no son judíos en su lugar. Se creen que pueden ser buenos, pero no tienen la ley de Dios. Andan perdidos. Por lo tanto, Pablo, la estás clavando cuando los estás poniendo en su lugar. Los judíos se creían superiores al resto porque Dios hizo el pacto con la humanidad a través de ellos. Ellos son el pueblo del pacto. Ellos tenían la ley de Dios que fue dada a Moisés en el Sinaí. La tenían ellos, no la tenían el resto de pueblos. Y además tenían el símbolo de pertenecer a este pueblo escogido por Dios que tenía la ley. Y este símbolo es la discusión. Así que ellos, es la circuncisión. Así que ellos se creían que tenían esta superioridad y esta superioridad la basaban en cosas ciertas. Realmente tenían el símbolo de ser el pueblo de Dios, la circuncisión. Realmente eran el pueblo de Dios, el pueblo con el que Dios había hecho un pacto. Y realmente tenían la ley. Así que ellos se estaban basando en cosas ciertas. Tenían razón en que realmente tenían estos privilegios. Pero ¿cuál era el problema aquí? El problema está en que habían llevado estos privilegios demasiado lejos. Es cierto, estos son privilegios, pero les habéis dado un valor que no tienen. Ellos pensaban que estos privilegios que tenían les daban inmunidad respecto a Dios, porque ya eran el pueblo de Dios. Yo ya tengo la circuncisión, yo ya tengo la ley, ya soy el pueblo del pacto. Por lo tanto, yo ya soy, por nacimiento, pueblo de Dios. Y Dios pondrá, y Pablo, pondrá esta superioridad en su justa medida. El domingo que viene, con Rubén, veremos estos privilegios que realmente tenían. Pero hoy, ahora, Pablo les habla sobre estos privilegios que se creen que tienen, pero pondrá la función de estos privilegios en su lugar. El texto de hoy lo vamos a dividir en tres partes. El primero
sobre la ley, versículos del 17 al 24. El segundo sobre la circuncisión, versículos del 25 al 27. Y tercero, el de ser en sí un pueblo de Dios, versículos 28 y 29. Fijémonos que estos son los privilegios que ellos se pensaban que tenían. La ley, la circuncisión y ser el pueblo de Dios. Y estas tres cosas, Pablo las va a nombrar para ponerlas en su lugar. Así que vamos a ver la primera de todas, la ley. Capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículos del 27 al 24. Vemos que Pablo sigue con esta técnica de coger sus argumentos y destruirlos. Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 24 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Para entender un poquito más esta mentalidad judía que nos es lejana, tanto en el tiempo como en la situación geográfica, porque están lejos de aquí, podemos pensar, para entenderlo, en las carreteras y en las normas de circulación. Para conducir bien, ¿qué se necesita? Conocer el código de circulación y además necesitas tener el carnet. Si tú tienes el carnet y conoces el código de circulación, puedes conducir bien. Ellos, los judíos, tenían esto. Tenían el código para conducirse bien en la vida, que es la ley, y tenían el carnet que acreditaba que conocían esta ley, que es la circuncisión. Por lo tanto, tenían estos dos privilegios en contraste con los demás pueblos. Ellos sabían lo que debían de saber para conducirse bien, la ley, para conducirse bien por el mundo, para terminar pasando la eternidad con Dios, y además tenían el carnet que acreditaba que tenían esto. Tenían el carnet que acreditaba que pertenecían a esta comunidad que conocía la ley. Y ellos dicen, mira, yo tengo carnet y conozco el código de circulación. Por lo tanto, yo puedo ser guía de los demás. Porque los demás, pueblos que no sois judíos, no tenéis este privilegio. Y ellos, apoyándose en esto, se creían superiores, porque pensaban que teniendo el carnet y que teniendo la ley, se conducían bien por la vida. Veamos cómo se creían buenos. En el versículo 17 les dice Pablo, te glorías en Dios. ¿Y qué es lo que hacían los que no eran judíos? En el capítulo 1, versículo 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Vosotros, judíos, os gloriáis en Dios, muy bien. Además lo hacéis bien en contraste con los demás, porque los demás le conocen y no le glorifican. Además, versículo 18 nos dice, conoces su voluntad. ¿En contraste con quién? En contraste con los gentiles que se envanecieron en sus razonamientos, que no conocen su voluntad. Además, judío, instruido por la ley, apruebas lo mejor. En cambio, ¿qué es lo que hacen los gentiles? Dios los entregó a la inmundicia
disculpad, y a la concupiscencia, es decir, a hacer cosas malas. Muy bien, judío. Y además te confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Así que, ¿haces esto por qué? Porque los demás, no judíos, su necio corazón fue entenebrecido. Estoy haciendo un contraste entre lo que vemos de los judíos y lo que vemos de los gentiles en el capítulo 1 y versículo 21. Además, eres instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. ¿En contraste con qué? En contraste con los gentiles. ¿Qué es lo que les pasa? Que profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que todo esto, judíos, está muy bien. Está genial, pero ¿sabes qué? Versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, porque tienes la ley, el código de circulación, y además tienes el carnet, que justifica que lo tienes, ¿no te enseñas a ti mismo? Y aquí diría el judío, ¿perdón? ¿Disculpa? Yo soy el guía de los ciegos, porque yo tengo la ley. Los ciegos no somos nosotros, los judíos. Los ciegos son los demás. Pablo, tú mismo lo has dicho. Mírate un capítulo antes, que tú mismo lo has dicho. Es más, acabas de reconocer que nosotros tenemos la ley. Pues claro que soy guía de los ciegos. Y Pablo les dice, mira, judío, tú tienes el código de circulación, la ley. Es cierto, este código a ti te enseña cómo debes conducirte por la vida. Es cierto. Pero ¿sabes qué? Este código de circulación, esta ley que tienes, no te sirve de nada si no la aplicas. Nos sigue diciendo el texto, tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Es evidente esto, ¿verdad? ¿De qué sirve conocer el código de circulación si uno viene, aunque sea a la iglesia o donde sea, saltándose todas las normas de circulación? ¿De qué te sirve? No sirve de nada. Y Pablo les dice, mira, lo importante no es tener la ley. Lo importante no es tener el código de circulación. Lo importante es obedecerlo. Porque si no, no te sirve de nada. Fijémonos que la actitud que está describiendo aquí Pablo de estos judíos es lo mismo que Jesús dice de los judíos en Mateo 23:3. Ahí dice, entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Tienen la ley y la ley de Dios, que está bien. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos, pues los hombres. Es exactamente la misma actitud que Jesús dijo que tenían los judíos. Pero esto, por desgracia, no era algo nuevo. No era algo que estaba pasando con los judíos del primer siglo, pero que en los judíos anteriores estaba mejor, sino que desde el principio hubo esta corrupción. Lo podemos ver en el Salmo 50, versículos 16 y 18. Ahí dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Es decir, es alguien que conoce sus leyes. ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Fijémonos que nos ha hablado ahora en Pablo en Romanos de robar y de adulterar. Y nos dice el versículo 18, si veías al ladrón,
Tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Este salmo lo escribe Asaf. Asaf es contemporáneo de David, por lo tanto estamos hablando de 1000 años antes de los tiempos de Jesús. La situación era la misma. Conoces la ley, pero no aplicas la ley. Por supuesto, no hurtarían haciendo un robo con violencia. Eso queda muy mal delante de los demás. Pero se puede robar de muchas maneras, sutiles. Que robas igual, pero no quedas tan mal. Igual con el adulterio. Hoy en día el adulterio casi es algo de lo que te puedes jactar. Mira, estoy con no sé cuántas personas. No harían esto así los judíos, pero adulterarían igual. Sin que se note, claro. Porque somos los buenos. Porque tenemos la ley. Dice que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio. Posiblemente se está refiriendo a saquear templos paganos. Un judío no iría a un templo que no fuera del de Israel. Pero cuidado, si hay que destruir ese templo, vamos a ir. Y de paso, ya que lo destruimos, pues nos quedamos con cosas para nuestro propio beneficio. ¡Ey! Pero lo hago por Dios, ¿eh? Porque es un templo pagano. Yo después saco beneficio, pero lo hago por Dios. ¿Cuánta excusa, verdad? En el nombre de Dios. Y dice Pablo, ¿sabes qué? Con todo esto que estás acostumbrado a hacer, que tienes la ley y que no la cumples, lo que estás haciendo es deshonrar a Dios. Llamas Dios a alguien que no ocupa ningún lugar en tu corazón, pero le llamas Dios, ¿eh? Y presumes de tener la ley, pero no ocupa ningún lugar en tu corazón. Versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si nos fijamos en Isaías y en Ezequiel, no lo voy a leer, pero también ocurre esta situación con el pueblo de Israel. ¿Sabes lo que pasa, judío? Que los gentiles te ven. Los que no son judíos te ven. Y puesto que te gusta presumir de la ley, saben cuál es la ley de la que tú hablas. Y además, lo que hacen es ven que tú no la cumples. Así que tú estás hablando de algo que después no lo pretendes cumplir. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que los no judíos dicen, yo no quiero tener un Dios así. Yo no quiero tener un Dios del cual se pueda presumir de una moralidad sobre papel, pero que después mi vida haga exactamente lo contrario. Eso es hipocresía. Y lo ven incluso los que no son judíos o actualmente los que no son cristianos. Y al veros, lo que están diciendo es, yo no quiero este Dios. Este Dios no cambia las vidas. No hay que esforzarse demasiado para hacer una aplicación a la actualidad, ¿verdad? De esto. Si nos fijamos, cuando aquí hablas a alguien en la calle o a algún amigo del cristianismo, ¿qué es lo primero que suelen decir? En muchas de las ocasiones. Dice, ¿sí? ¿Tú me hablas de cristianismo? Dice, pues mira, observa lo que hacen los curas con los niños. Observa todo lo que hace la Iglesia Católica en muchos sentidos. Corrupción en el Vaticano, encubren sus propios delitos, pecadores con sotana, según una expresión que me dijeron hace poco. ¿Qué es lo que ocurre? Van en nombre de Dios, sus obras son
evidentes en contra de ello y consiguen que los no cristianos blasfemen el nombre de Dios. Pero no nos excusemos con la Iglesia Católica. ¿Qué piensan los demás de Dios cuando te ven a ti y cuando me ven a mí? ¿Soy de los que tiro la piedra y escondo la mano? Porque ya doy por supuesto que las apariencias las vamos a guardar, por supuesto. Así que no pecaremos de una forma vistosa, pero de una forma sutil. Yo quiero hacer lo que está mal, pero soy cristiano. Así que voy a buscar esa forma en que pueda hacerlo igualmente, pero que no se note. O a veces nos excusamos con nuestro carácter, ¿verdad? No, si yo soy bueno. Yo, de verdad, a las buenas, yo soy bueno. Pero a las malas, el que me busca me encuentra. ¿Y qué es lo que dice nuestra ley? Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El texto que estamos leyendo no llama la atención únicamente a los judíos, sino que nos llama la atención a nosotros también que conocemos la ley. Y si estamos diciendo que seguimos a alguien que es manso y humilde de corazón, haremos que los demás blasfemen de Dios si nosotros no demostramos esta mansedumbre de corazón. Y da igual el carácter que uno diga tener. Dios cambia el interior. Lo decimos. ¿Conseguimos que los demás alaben a Dios por nuestras buenas obras? ¿O conseguimos que los demás blasfemen de Dios por lo que decimos y no practicamos? Mira, conocer la ley de Dios, igual que los judíos, es una bendición, pero se convierte en una maldición si no la cumples. Si la conoces y no la cumples, es peor que si no la cumples porque no la conoces. La ley es buena cuando la obedeces. Cuando no la obedeces, se vuelve en tu contra. Así que, cuidado con buscar únicamente un doctorado en teología. Cuidado con llenar la mente de lo que es la teología para conocerla perfectamente si eso no va a cambiar nuestras vidas, tal y como he dicho al principio. El doctorado que Dios busca no es un doctorado intelectual, académico, en teología. Y no los estoy criticando, me encanta y si algún día puedo, me gustaría tener uno. Entendedme, no los estoy criticando. Pero el doctorado que Dios busca no es este. El doctorado que Dios busca, según el pasaje que estamos leyendo, es en cumplir lo que conocemos. Ese es el que busca. El doctorado en teología, los judíos lo tenían, de sobras. Y Dios, a través de Pablo, les está diciendo, eso no sirve de nada. Así que mi pregunta es, ¿qué doctorado quieres tener tú? ¿En teología? ¿O en aplicar lo que conoces? Segunda parte, hemos hablado en la primera de la ley de circulación o la ley de los judíos, para hacer el paralelismo. Vamos a ver el segundo, la circuncisión. Versículos del 25 al 27. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo dice que la circuncisión aprovecha si guardas toda la ley. Si quieres justificarte por las obras, por la circuncisión, que es una parte de la ley, entonces eso te será útil si eres capaz de cumplirlo todo. Si eres capaz de cumplir toda la ley, entonces la circuncisión te va a aprovechar. Aquí Pablo no lo dice, evidentemente, pero no hay nadie capaz de ello. Pero mira, ¿quieres ir por este camino? ¿Quieres ir por el camino de justificarte por la circuncisión? Perfecto, pues no es solo la circuncisión, es toda la ley. Ese es el camino. Y si seguimos con la ilustración de antes, hemos visto que ellos se creían buenos porque tenían el código de circulación, la ley, y ahora vemos que ellos se creían buenos porque tienen el carnet, la circuncisión, que es lo que acredita que conocen el código de circulación. Igual que la ley no sirve de nada si no la cumples, el carnet no sirve de nada si no cumples con toda la ley. De la misma manera, alguien pensaría hoy en día, mira, yo tengo el carnet y tengo el código de circulación, ya tengo todo lo que se necesita, ahora puedo conducirme como yo quiera. Nadie sensato pensaría así, ¿verdad? Pero en cambio, cuando se trata de la ley de Dios, muchas veces pensamos de esta forma. Mira, yo ya tengo la ley y tengo el carnet, que es el símbolo de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Ya estoy bien? Esto es lo que se necesita. Y aquí está diciendo Pablo, mira, hay personas que no tienen el carnet, pero ¿sabes qué? Conocen la ley porque Dios la ha puesto en sus corazones. La ley que tú tienes escrita, la tienen el resto en sus corazones, igual que tú. Y si estas personas cumplen esta ley, conducen correctamente, estos son los que se conducirán por la vida correctamente de una forma que van a llegar a Dios, y no tú que tienes la ley escrita. Por lo tanto, lo que cuenta no es tanto si tienes la ley escrita o si tienes el carnet, sino que lo que cuenta es cómo te conduces tú obedeciendo a la ley. Porque tú, judío, la tienes en el corazón y la tienes escrita. Los demás la tienen en el corazón solo, no la tienen escrita, pero teniéndola en el corazón, la pueden obedecer. Y si la obedecen, están demostrando que se están comportando mejor que tú, que la tienes escrita. Así que cuidado, judío, con presumir de carnet y de ley. Porque el que no tiene el carnet ni tiene la ley, pero se conduce correctamente, este es al que Dios aprueba, aunque no tenga carnet y no tenga la ley escrita. ¿Se aplica Pablo esto a sí mismo? Dicho de otra forma, ¿Pablo confía en lo que él es como persona en lugar de confiar en obedecer la ley? ¿Esto que Pablo está criticando de los demás judíos se lo aplica a él? ¿O ese otro hipócrita más como los judíos que dicen y no hacen? Si vemos en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 9, un texto muy conocido, dice, aunque yo, Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, los más estrictos, en cuanto a celo de Dios, perseguidor de la iglesia, pensando que estaba obedeciendo a Dios. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que, judíos, si queréis presumir de ser judíos, yo aún puedo presumir mucho más. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que lo tengo por basura. Porque eso no es lo que me hace ganar a Cristo. Pablo tiene todo esto por basura para ganar a Cristo. Versículo 8 de Filipenses. Así que tener todo este currículum judío del pueblo de Dios no sirve para nada a la hora de estar con Dios. En cuanto a aplicación para nosotros, en nuestro mundo evangélico, por supuesto, nunca diremos verbalmente que nos apoyamos en la familia a la que pertenecemos para confiar en que somos cristianos. Tenemos mucha evidencia en el Nuevo Testamento que va en contra de esto. Así que nunca diremos que confiamos, mira, yo soy de tal familia, por tanto, cuidado, pero no me cuestiones. No lo diremos. Pero, ¿cómo está nuestro corazón al respecto? La confianza dentro de nuestro corazón en el hecho de que pertenecemos a Dios, no la depositamos a veces en que tenemos una larga tradición evangélica. No la podemos depositar a veces en las cosas que hacemos, en las cosas externas. Fijémonos que en este texto Pablo está criticando que algo externo, la circuncisión, le dé confianza a alguien por ser pueblo de Dios. Y yo me pregunto, ¿no confiamos nosotros a veces también en cosas externas para que nos confirmen que somos pueblo de Dios? Yo, personalmente, nací de madre evangélica, padre evangélico, en el hospital evangélico y con un médico evangélico. ¿Me convierte esto en evangélico? ¿Puedo confiar yo en algo así? A veces nuestro corazón tiende a ello, porque buscamos cosas físicas a las cuales nos podamos coger y no tanto cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nos falta la sensibilidad espiritual. Lo espiritual se percibe cuando uno es espiritual y lo físico se percibe cuando alguien no es espiritual. Y nuestra tendencia como humanos es igual que la de estos judíos, a fiarnos de lo que vemos. Así que el carnet de pedigrí quizá vale para los perros, pero para los cristianos no tiene absolutamente ningún valor. Lo que hemos visto en el versículo 11 del capítulo 1 es Dios no hace acepción de personas. Así que si tú provienes de una familia en la que vas mirando tus ascendientes y llegas hasta Adán en una tradición inmaculada, esto no te convierte en un buen cristiano, ni muchísimo menos. No tienes más ventaja que alguien que es el hijo del mayor ateo del mundo, ni muchísimo menos. Una persona se salva igual que la otra. De manera que no te enorgullezcas, o no me debo enorgullecer yo, de mi familia evangélica, para nada. Pablo está criticando esto. Y el que no proviene de una familia así, no te acomplejes por la falta de tradición evangélica en tu familia. Porque Dios no hace
acepción de personas. Así que no importa tu origen, importa tu obediencia. No hay sustituto de la obediencia. Nada sustituye la obediencia. Y para concluir, los dos últimos versículos, versículos 28 y 29, si no importa tener el código de circulación, la ley, si no importa tampoco tener el carnet, la circuncisión, entonces, ¿qué es lo que importa? Versículo 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Mira, lo que convierte a alguien en judío en el sentido de ser pueblo de verdad de Dios, no pueblo étnico de pertenecer a la raza judía, sino pueblo de verdad de Dios, no es el hecho de pertenecer a una familia judía que te haya circuncidado al 8º día, ni muchísimo menos, ni tener la ley, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Y qué quiere decir esto? Que la circuncisión, es decir, el símbolo del pacto que de verdad importa, que de verdad te convierte en cristiano, no es el que se puede ver exteriormente, sino el que está en el corazón. Y aquí podemos decir, oye Pablo, ¿no te estás aquí lanzando a argumentos que quedan muy bonitos, pero que no sé si tienen su base en el Antiguo Testamento? Pablo diría no. Esta idea de la circuncisión del corazón en lugar de la circuncisión física no es mía. Esta idea ya la dijo Moisés, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Por tanto, Dios es quien circuncida el corazón, en contraste con los hombres que pueden circuncidar lo que no es el corazón, y Dios lo hace para que le ames. Nos dice el texto que esto se hace en espíritu y no en la letra. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué letra, si miramos el texto, si lo tenemos delante, de qué letra ha estado hablando hasta ahora? De la ley, es lo que estaba escrito. Por lo tanto, la circuncisión del corazón, la que realmente te hace hijo de Dios, no es por la ley. ¿Qué quiere decir? Que por la ley nunca llegarás a ser hijo de Dios. Si quieres ser hijo de Dios por tus propios esfuerzos, tal y como lo hacían los judíos, nunca llegarás ahí. Nunca vas a llegar, sino que se hace por el Espíritu. Y sabemos, capítulo 7, versículo 6, que este Espíritu es el Espíritu de Dios. Es el que es capaz de actuar en el corazón y que lleva a servir a Dios. La circuncisión física no es la que importa, sino la del corazón, la que no se puede ver. Y fijémonos cómo termina el texto, porque creo que es la clave para ver el comportamiento de los judíos equivocado y nuestro comportamiento equivocado. Dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué los judíos actuaban como actuaban? Porque la alabanza que buscaban
era la de los hombres. Por eso. Ellos amaban lo externo. ¿Por qué? Porque lo externo se ve. Y lo externo les llevaba a ser adorados, les llevaba a ser alabados en el sentido de que hablaban bien de ellos. Por eso se ponían en las esquinas para hablar, para que les vieran de un sitio y del otro. ¿Por qué? Porque se busca la alabanza de los hombres. Pablo les recuerda, mira, Dios no mira las cosas, no mira las personas como las veis vosotros. Vosotros veis lo externo, pero Dios ve el corazón. Y Él alaba según lo que hay de verdad en el corazón, no según lo que vosotros podéis alabar. Qué directa la aplicación también para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces podemos sentirnos tentados a confiar en nuestra salvación, en el hecho de pertenecer a Dios por lo que hacemos, por lo que se ve? ¿Y cuántas veces podemos hacer cosas para buscar la alabanza de los hombres? Por supuesto, nunca lo diremos así, todo lo hacemos por Dios. Pero miremos nuestro corazón. ¿Cuál es el motor de nuestras acciones? ¿La alabanza de los hombres? Es muy tentadora, la alabanza de los hombres. Es tremendamente tentadora, tremendamente seductora. ¿Pero lo hacemos por la alabanza de los hombres? ¿O lo hacemos por la alabanza de Dios? ¿Cuál es el motor de tus acciones? ¿Sabes lo que nos dice este texto? Este texto nos dice que un auténtico creyente, aquel al cual el Espíritu ha circuncidado el corazón, no busca la alabanza de los hombres, sino que busca la alabanza de Dios y Dios se la da. Esto es lo que nos dice el texto. ¿Cuál es el motor de tus acciones? Del activismo. De hacer esto, me apunto para esto, me apunto para esto, me apunto para esto, me apunto para esto. Y fíjate lo activo que soy en la iglesia y en las cosas de Dios. Estas son mis credenciales como cristiano. O mis credenciales como cristiano son, mira, tengo un corazón cambiado. Y puedes observar mi vida en cualquier momento. No en la iglesia. Puedes observar mi vida en cualquier momento. Y por supuesto voy a cometer errores, pero el Espíritu Santo me redarguye de ellos y me arrepiento. Puedes preguntar en mi casa, que son los que de verdad me conocen, cómo me conduzco. Puedes preguntar en mi trabajo. Puedes preguntar en mis amigos. Y te dirán que soy una persona imperfecta, pero que procuro con sinceridad servir a Dios, aunque no haga nada en la iglesia porque no puedo, quizás. ¿Cuáles son tus credenciales como cristiano? ¿Lo externo? ¿La alabanza de los hombres? ¿O lo interno? Nuestra tentación como personas es fijarnos en lo que podemos ver. Tener nuestra confianza en aquello que vemos, como los judíos. Tengo la ley y tengo la circuncisión y lo puedes ver. Y Dios dice, yo no os llamo a esto. Yo os llamo a una confianza espiritual que solo los espirituales son capaces de percibir. Porque la circuncisión de verdad, lo que te hace hijo de Dios, está en el corazón y no en lo que haces. Que el Señor nos ayude a evaluar nuestro cristianismo y que nos llame a llevarnos de rodillas y pedirle, Dios, quiero hacer las cosas únicamente para tu
alabanza, no para la de los hombres. Porque la de los hombres no es la que lleva a la salvación. La que lleva a la salvación es la alabanza de Dios. Y si estás escuchando esto y no eres cristiano, y todavía no ha sido circuncidado tu corazón en el sentido de haber creído en Dios, el Dios que estamos predicando es un Dios que cambia la vida para la eternidad. No es un Dios de normas y de hipocresía, que es lo que Pablo está aquí criticando. Es un Dios que te muestra que no tienes excusa, como hemos visto anteriormente, y que te llama. Pero fíjate la bondad con la cual te llama. No hay excusa y no hay privilegios por parte de nadie. Dios trata igual al que está en África, en Asia, en Oceanía, da igual. Dios trata absolutamente a todos por igual. Da igual el tiempo que su familia lleve de creyente. Tú tienes la misma ventaja que Él. ¿Cómo? Reconociendo nuestra maldad y yendo a Él a buscar perdón. Pues que el Señor nos guíe, nos ayude, persuada nuestro corazón y haga que nos fijemos en lo espiritual, aunque nuestra carne nos lleve a fijarnos en lo físico. Amén.